Gracias, Venezuela, por acompañarnos. A las 12:38 iniciamos nuestras informaciones en materia internacional. Tras unos resultados de las elecciones municipales y autónomas nada favorables para el partido de gobierno, nos referimos a PSOE, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, en España, anuncia el adelanto de las elecciones generales para este domingo 23 de julio. En principio, muchos rechazos fueron escuchados, pero al pasar de los días se fue alistando quizás los detalles en relación a esta controversia y esta convocatoria. ¿Qué se espera de los españoles? Vamos a conversar vía Zoom desde Madrid con César Pérez Guevara, historiador, abogado y miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todas las personas que puedan estar viendo el noticiero a esta hora. Un placer estar por aquí. Bueno, en relación a lo que se prepara para España este domingo 23, que se estarán desarrollando las elecciones generales, mucha controversia desde el primer instante de cuando los resultados en las elecciones municipales no fueron favorables para el partido PSOE, que lidera en esta oportunidad el jefe de gobierno Pedro Sánchez, pero que adelanta la fecha de la convocatoria porque se tendría previsto que era para diciembre de este año. Sí, realmente han existido muchísimas polémicas al respecto, sobre todo porque más allá de una serie de declaraciones que Pedro Sánchez dio en las campañas para las elecciones presidenciales anteriores, en torno a con quienes iba a pactar, con quienes no iba a pactar, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, hizo totalmente lo contrario y luego ha señalado en esta campaña presidencial actual que no ha mentido, que lo que ha hecho es cambiar de opinión. Del mismo modo, Pedro Sánchez ratificó en varias entrevistas, en varias interlocuciones, que sencillamente iba a ser en la convocatoria de elecciones al momento en el cual era debido a final de año. Bastó para que, en efecto, como bien ha señalado, existiera un resultado contrario a los intereses del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de mayo, para que entonces convocaran a toda velocidad elecciones adelantadas, de hecho haciéndolo en pleno verano, ¿no? Este domingo que va a ser uno de los más calurosos que se van a vivir aquí en España. Por tanto, en efecto, la propia elección per se está rodeada de... Puede ser contraproducente quizá los resultados que puede esperar o aspirar en esta oportunidad Pedro Sánchez de adelantar las elecciones en esta oportunidad. Fíjate que particularmente para Pedro Sánchez esta era la única opción que él tenía. A ver, el hecho de que su principal antagonista, el Partido Popular, el PP, haya obtenido aproximadamente un poco más de 2 millones de votantes de los que haya obtenido el PP anteriormente durante las elecciones municipales, ya hacía prever que existe un descontento popular importante. De ahí que incluso hay quien ha lucubrado que lo más probable es que si las elecciones se hubiesen celebrado a final de año, quizá ni siquiera el propio Pedro Sánchez hubiese sido candidato. Esta es la razón por la cual Pedro Sánchez ha atado el destino del Partido Socialista Obrero Español al de él mismo y ha ido a las elecciones. Yo creo que independientemente de lo que se quieran las encuestas, que dejan en lo absoluto bien parada la figura de Pedro Sánchez, no le dan victoria prácticamente ninguna, o al menos de las que se tienen por creíbles, va a ser bastante complicado que Pedro Sánchez pueda convalidar un gobierno, pueda obtener los votos que de algún modo puedan llevarlo a permanecer en la Moncloa. En esta oportunidad vemos a Pedro Sánchez que obviamente hace la convocatoria para el adelanto de las elecciones, pero ¿cuál fue el detonante que ha hecho que quizás su popularidad haya decaído en los últimos tiempos? En buena medida ha sido esta característica que te he señalado hace minutos sobre que Pedro Sánchez puede muy bien hacer una declaración pomposa, vehemente, en la cual incluso coloque su honradez como muestra de la misma o el peso de la misma, y luego, a fin de poder obtener sus objetivos políticos, pues hace todo lo contrario. Particularmente está el hecho de que Pedro Sánchez ha incorporado al gobierno de España al partido Podemos, partido de tendencia comunista que no agradaba realmente al grueso de la población española. Del mismo modo, Pedro Sánchez, uno de los grandes conflictos, las grandes coyunturas que tiene España, que es el caso del independentismo, tanto el vasco como el catalán, Pedro Sánchez dijo muchísimas veces que él jamás iba a dejar
que la estabilidad de España pudiera recaer o pudiera verse sustentada en el independentismo, y el hombre, al verse sin los apoyos suficientes, pues ha creado acuerdos de gobierno tanto con Bildu, partido vinculado en buena medida a lo que fue en su momento ETA en el País Vasco, y a Esquerra Republicana, en general al independentismo catalán. Luego, amén de todo esto que ha ocurrido, la economía durante el periodo de Pedro Sánchez se ha visto bastante afectada por la inflación y bastante afectada en general por lo que ha sido la pérdida de la capacidad adquisitiva de los españoles. Por supuesto, Pedro Sánchez ha señalado que todo esto no es más que culpa de la pandemia y de la guerra que se vive actualmente en Ucrania, pero lo que señalan sus mayores opositores es que estos conflictos le han afectado a todos los países de Europa, y realmente España no le ha ido particularmente bien, aunque hay unos indicadores mucho más recientes que parecen mucho más benévolos y son en los que se afianza Pedro Sánchez, sobre todo en cómo se ha manejado la inflación en los últimos meses. Bueno, hablabas de la inflación, hablabas también de algunas ofertas electorales, que eso fue lo que ha calificado algunos medios de allá de España en esta oportunidad con relación a una ley de vivienda, que podría ser quizás una de las estrategias que estaría aplicando Pedro Sánchez, quizás también para volver a conquistar a ese electorado que ha disminuido producto de lo que ha sido el tema inflacionario, que lo ha tocado durante esta conversación. Para quienes están sintonizando con nosotros, César Pérez Guevara, historiador y abogado directamente desde Madrid. Ya la mesa está servida. Este domingo será los españoles que saldrán a las calles directamente para ejercer su derecho al voto. Me gustaría un comentario para cerrar, César, en esta oportunidad. ¿Qué es lo que se espera? Quizás, ¿cuáles podrían ser los resultados? Bueno, yo creo que los resultados están plenamente cantados. Las encuestas dan como claro ganador al Partido Popular. Sin embargo, no le dan la posibilidad de poder obtener una mayoría absoluta, que es lo que le permitiría llegar a la investidura de tener el gobierno. Luego, el Partido Popular ha intentado llegar a una suerte de arreglo con su principal antagonista, el PSOE, para que se abstenga en una segunda votación y le permita gobernar, sino lo más evidente, lo más claro que debería ocurrir, como efecto pasado en otras comunidades autónomas y en alcaldías, es que el Partido Popular tendrá que pactar con el partido Vox, con el cual le unen muchísimas características, pero también le diferencian una serie de circunstancias que me es totalmente imposible señalar en tan poco tiempo. Bueno, agradecida por la oportunidad que nos has brindado conectarnos vía Zoom directamente con César Pérez Guevara, quien es historiador desde Madrid, pues analizando un poco la circunstancia de cómo se encuentra España.